Bienvenidos a la lección sobre diseño de retículas. En la lección anterior se definió la diagramación como aquel principio de diseño que permite organizar los diferentes elementos de una composición con el fin de generar un mensaje legible y armonioso. Igualmente, como parte de la diagramación, se definió la retícula como aquella estructura que permite al diseñador establecer una organización lógica en la composición. En la lámina que acompaña a esta filmina puede notarse un póster que tiene diferentes formas de distribución de los elementos gráficos en su superficie. Puede notarse entonces que hay una estructura diferente utilizada en cada sección. Sin embargo, el resultado final es suficientemente uniforme como para comprenderse parte de un mismo producto y suficiente armónico para que se perciba belleza en su composición. Cuando el diseñador se enfrenta al espacio en blanco en el que debe ordenar los contenidos, es decir, textos, imágenes, colores, formas, etc., lo primero que debe tomar en cuenta es la naturaleza del mensaje que debe transmitir, el público al cual va dirigido y cuál es la mejor forma de transmitir ese mensaje, y a la vez estos aspectos van a definir qué tipografías son los más recomendables, cómo irá distribuido el texto en el formato y cuál va a ser la relación entre texto e imágenes. En el afiche que acompaña a esta filmina puede notarse pues, el uso de rectángulos de cartón que simulan las papas fritas. El mensaje que se pretende dar es que la salsa le da sabor a las papas, que las papas sin salsa entonces no tienen un sabor delicioso. Los elementos gráficos entonces son muy pocos para obligar al espectador a sacar esta conclusión al percibir esta serie de elementos. Y como son tan pocos, entonces hacen que se necesite de una diagramación a su vez muy simple y de una retícula muy simple para poder ubicar los diferentes elementos sobre el espacio. El uso de retículas ayuda al diseñador a desarrollar una mejor visualización del uso del espacio, una mejor visualización de los pesos y el equilibrio de los elementos, una mejor visualización de las proporciones, una mejor visualización del efecto que tendrá cada elemento en la interpretación del mensaje y una mayor disciplina de los procesos mentales. Las columnas, módulos, márgenes y líneas de flujo ayudarán a ordenar y jerarquizar los contenidos de manera correcta y legible. Sin embargo, es el diseñador quien debe estudiar con detenimiento cómo deberá ser leída la composición, qué elementos deben destacar en primer lugar, cuál será el recorrido visual sobre todo el área de la composición, etc. En los ejemplos que acompañan este texto pueden notarse diferentes utilidades y diferentes formas de colocar los elementos de la composición sobre la superficie, y algunos de ellos tienen líneas de flujo muy definidas. Esto es probablemente porque se relacionan con procesos que son secuenciales o que dependen de un acomodo a través de una línea de tiempo. Debe entenderse que no hay una receta única para diseñar una retícula, sino que éstas se deben crear dependiendo de la cantidad y características de la información que debe transmitir el mensaje. También hay que tomar en cuenta que la retícula no debe limitar el diseño. En algunos casos la retícula puede romperse. Una retícula bien creada puede tener infinidad de posibilidades. Esto quiere decir que si una retícula utilizada resulta demasiado condicionante, el diseñador puede darse libertades, a condición de que el producto resultante tenga consistencia con el resto de las páginas del producto gráfico que esté desarrollando. Para diseñar la retícula se tendrá en cuenta aspectos como la naturaleza de la información, si es un libro, revista, catálogo, etc., porque cada uno de ellos tiene diferentes tipos de diagramación que a su vez le otorgan una identidad, la cantidad de texto e imágenes, el tipo de texto e imágenes, los niveles de importancia y significado que tiene cada texto e imagen, la relación de los textos e imágenes entre sí y la relación de todos estos contenidos con el lector de manera que pueda encontrarles un sentido. ¿Cómo construir una retícula? Primero, defina el formato del documento. Segundo, defina los márgenes del documento. Tercero, establezca la cantidad y tamaño de las columnas, de acuerdo al tipo de documento. Después, establezca el espacio que va a existir entre columnas. Suele ser la mitad del margen, sin embargo, esta no es una regla escrita en piedra. Distribuya los contenidos, los titulares, encabezados, capitulares, subtítulos, pies de imagen, ilustraciones, etc., sobre la superficie de la retícula. Diseño web. En el diseño de la retícula no solo involucra el formato impreso, las páginas web y las aplicaciones en general también requieren de la retícula para poder ordenar su contenido. Esta asegura que todas las pantallas serán coherentes entre sí y sobre todo generarán sensaciones de simetría, proximidad y continuidad. La marca Minds
Sparkle Mag utiliza una retícula que permite crear un diseño en el que todos los módulos se integran bien entre sí, generando bloques de contenido que facilitan la lectura y que otorgan pertenencia a cada una de estas páginas. Apple y Android han estandarizado el diseño de retículas para todos los dispositivos, de ahí proviene la coherencia en estética y funcional en todos sus diseños. Eso asegura la consistencia que tendrán los productos que se diseñen en estos sistemas operativos. Apple cuenta con la Human Interface Guidelines, en el cual se definen sus parámetros de diseño, al igual que el Material Design de Android. Podemos notar en este ejemplo, que es de la tienda en línea de Jelby, que se utilizan diferentes retículas superpuestas que le permite alinear textos e imágenes libremente sin que se perciba como desordenado. Entonces puede notarse que hay un mensaje, por así decirlo, de caos presente, sin que este caos resulte en ruido excesivo, sino que más bien se sienta como libertad en la composición. Proporción reticular. La proporción es una relación armónica y comparativa entre dos o más elementos de una composición con respecto al tamaño, color, contexto, formato y el resto de las variables de esta. Por tanto, proporción implica una comparación, generalmente de tamaños. Un ejemplo de proporcionalidad es el cuerpo humano de un individuo en la edad adulta. El cuerpo humano guarda ciertas proporciones entre sus medidas y son estas proporciones las que nos dan un aspecto humano, de manera que si se pierde esa proporcionalidad, la interpretación igualmente se distorsiona, aunque la relación y ubicación espacial entre las partes sea la misma. En la ilustración podemos ver un muñequito de Capitán América. Este muñequito tiene la cabeza muy grande, básicamente del tamaño del resto del cuerpo, lo cual no corresponde a la proporción real del ser humano. Esa diferencia en la proporción es la que nos indica que estamos frente a un juguete, frente a una representación de un ser humano y no enfrente de una escultura que pretende ser idéntica a un ser humano. De la misma forma, una composición debe mantener una proporción entre sus diferentes elementos. La coherencia en el tamaño de los títulos respecto a las imágenes o al cuerpo de texto, el ancho y número de columnas respecto a las dimensiones del formato y la ubicación estratégica de todos los elementos se coordina a través del uso de una retícula. Puede notarse entonces en este ejemplo la retícula a través de cual se puede construir el logotipo de Nike. Puede verse que hay una serie de líneas que generan a su vez espacios cuadrados en los cuales se inscriben círculos u óvalos que ayudan a generar las zonas curvas del logotipo, y esto asegura a su vez su capacidad de ser reproducido sin que haya pérdidas en su proporción. Como se recordará, en la lección 9 se habló sobre la ley de los tercios. Entre sus características, este método trataba sobre la forma de ubicar los elementos de la composición precisamente de forma estratégica para crear movimiento, puntos de interés y jerarquías. De igual forma, hay otros métodos que se han utilizado para lograr una lectura idónea, pero especialmente equilibrio y armonía visual. Entre estos métodos se encuentra la proporción áurea. Los objetos que tienen esta proporción se perciben más agradables y equilibrados a la vista. La proporción áurea puede ser utilizada como una retícula, según vemos en el ejemplo que acompaña a este texto. Puede notarse entonces que hay un tratamiento a través del crecimiento de cuadrados que generan a su vez rectángulos logarítmicos áureos, y esto es una espiral y se emplean estos cuadrados como medios para colocar los diferentes elementos que integran esta composición. Espacio negativo. Desde el punto de vista de la diagramación, el espacio negativo es aquel espacio vacío que el diseñador planifica en su retícula para permitir respirar la composición. En otras palabras, a través de los espacios negativos se evita la saturación del formato, y con esto se logra una mayor lectura tanto del texto como de los elementos gráficos y a su vez un entendimiento del mensaje que los dos en conjunto transmiten. Ejemplo de espacio negativo son los márgenes, el espacio entre columnas, el margen que puede separar las imágenes y el texto, etc. Es decir, cualquier zona del formato que no tenga impreso algún otro elemento de composición. Desde un punto de vista técnico, los espacios negativos tienen una alta relevancia para la correcta lectura e interpretación del mensaje. En este caso, el vacío no solo cumple la función semántica de contrarrestar el uso de contenido, sino también el descanso visual. En este sentido, el espacio negativo en la diagramación viene a ser como los signos de puntuación de un texto. El espacio negativo de la imagen es abundante, con él se logra llamar la atención hacia los elementos de la composición y con ello tener mayor posibilidad de que el mensaje que está siendo codificado
en este recurso gráfico sea entendido por el lector. Bien, de esta manera finalizamos con la lectura relacionada con el diseño de retículas y la composición.